Conozcamos la historia más triste de los testigos de Jehová. Joel Martínez, testigo de Jehová, padre de familia que lleva una vida tranquila y feliz, vive como testigo de Jehová. Todo está bien hasta que Joel se entera de que su hijo es víctima de abuso por un hermano de la congregación. Sí, uno de los miles de casos que han sucedido dentro de los testigos de Jehová. El hijo de Joel fue abusado. El caso. El hermano Misael, hijo de anciano, siervo ministerial y precursor regular, es acusado ante los ancianos de congregación por haber abusado del hijo menor del hermano Martínez. Terrible. ¿Qué ordena hacer el cuerpo gobernante ante este tipo de acusaciones? Hermanos, hay una acusación en contra del hermanito Misael sobre abuso en contra del hijo del hermano Joel Martínez. Hermanos, hagamos lo que nos ordena el cuerpo gobernante para tratar casos de abuso en la congregación. Veamos el libro Pastorén, el rebaño de Dios. ¿Qué dice el libro Pastorén, el rebaño de Dios, sobre cómo tratar casos de abuso dentro de las congregaciones? Vayamos al índice y vamos al capítulo 14, el abuso de menores. Ahí dice, hermanos, el abuso de menores. Los ancianos deben seguir estrictamente las instrucciones de este capítulo al atender asuntos relacionados con el abuso de menores. De este modo, defenderán la santidad del nombre de Jehová y contribuirán a la seguridad de los menores. Hermanos, debemos seguir estrictamente lo que dice el cuerpo gobernante en el libro Pastorén y así defenderemos la santidad del nombre de Jehová. Es más, el capítulo 14 dice, desde el punto de vista bíblico, el abuso de menores es un pecado muy grave. Hermanos, recordemos que el abuso es un pecado muy grave. De hecho, el punto 7 del capítulo 14 del libro Pastorén dice, a fin de garantizar el cumplimiento de las leyes de denuncia de abuso de menores, cuando llegue a oídos de los ancianos una acusación de este tipo, dos de ellos deben llamar inmediatamente al Departamento de Asuntos Legales para recibir asesoramiento. Entonces, dos hermanos tienen que hablar al departamento. Y el punto 8 dice, el Departamento de Asuntos Legales brindará asesoramiento basándose en los hechos y en las leyes correspondientes. Si el acusado asiste a su congregación, los dos ancianos que llamen deben facilitar el nombre completo de éste, su fecha de nacimiento y, si corresponde, su fecha de bautismo. La llamada será transferida luego al departamento de servicio. Así, dos hermanos ancianos llaman al Departamento de Asuntos Legales. Hermanos, sigan las instrucciones del libro Pastorén. 2. No den información a las autoridades ni a los periodistas. 3. Lean la carta para ancianos del 21 de septiembre de 2012 vigente hasta la actualidad. Transfiero la llamada al departamento de servicio. Les dará más información. Hermanos, sigan estrictamente las órdenes que les dio el Departamento de Asuntos Legales. Dos ancianos investigan el abuso. Capítulo 14, punto 18. Los ancianos pueden enterarse de un presunto abuso de menores por la víctima, sus padres o una persona de confianza de la víctima. Tras asesorarse con la sucursal
y si el acusado pertenece a la congregación, el cuerpo de ancianos nombrará a 2 de sus miembros para que realicen una investigación. Hermanos, ya nos asesoró la organización. 2 de ustedes investiguen el caso. La investigación. Así, los ancianos preguntan a personas que supieron de este caso, de este abuso. Incluso van con el mismo padre para recibir información y vuelven a reunirse. Hermanos, ya preguntamos sobre el caso del hermanito Misael, que es acusado de abuso, y sí hay elementos para tratar el caso. Hermanos, hagamos lo que nos ordena el cuerpo gobernante para tratar casos de abuso, basándonos en el párrafo 19, Comité Judicial del Libro Pastorén. Si el cuerpo de ancianos concluye que hay prueba bíblica suficiente para formar un comité judicial por abuso de menores, el coordinador debe comunicarse primero con el superintendente de circuito. Entonces, ya tenemos prueba bíblica de que sí se hizo ese abuso y hay que armar un comité judicial, pero antes hablemos con el superintendente de circuito. Anciano coordinador llama al superintendente de circuito. ¿Por qué? Porque lo dice el libro Pastorén, párrafo 19. El superintendente designará un anciano de experiencia para que presida el comité judicial. Hermano, usted presidirá el comité judicial. Así se organiza el cuerpo de ancianos que forman el comité judicial. El comité judicial. Hermanito Misael, estamos reunidos aquí para tratar una denuncia contra tu persona. Misael se sorprende. Ha sido descubierto. Te han denunciado ante el cuerpo de ancianos por haber abusado del hijo del hermano Martínez. Ups, ya me descubrieron. Por lo que el comité judicial, compuesto por nosotros los ancianos, queremos conocer tu confesión. Misael se ve derrotado y dice, Misael reconoce haber abusado del hijo del hermano. Lo reconoce delante de los ancianos. Sí, hermanos, reconozco haber abusado del menor, pero créanme, hermanos, estoy muy arrepentido. Me arrepiento de haber pecado contra Jehová y su organización. Hermanito Misael, ¿reconoces la gravedad del asunto? Sí, hermanos, sobre todo porque he pecado contra Jehová y contra su organización. Después de una hora de charlar con Misael, hermanito Misael, ¿puedes salir y esperarnos unos minutitos para deliberar la situación? Deliberando. Bien, hermanos, hemos escuchado la confesión del hermanito Misael, que quien acepta haber abusado del hijo del hermano Martínez, algo muy grave. Él ya acepta que sí abusó de este menor. Correcto, hermano. Aceptó cometer el pecado. Ahora, para deliberar, veamos lo que nos ordena el cuerpo gobernante en el libro Pastoré en el rebaño de Dios. Veamos el capítulo 14, el tema del abuso de menores, comité judicial, apartado 19. Dice el cuerpo gobernante, si el pecado se demuestra y el pecador no se arrepiente, deberá ser expulsado. Por otro lado, si el transgresor se arrepiente y es censurado,
La censura se anunciará a la congregación en la siguiente reunión de entre semana. Entonces, hermanos, ¿lo expulsamos o lo censuramos? Ya confesó haber cometido el abuso. ¿Qué hacemos? Para deliberar, sigamos las instrucciones del cuerpo gobernante. En el comité, ¿vieron un arrepentimiento sincero en el hermanito Misael? Yo sí vi arrepentimiento sincero en el hermanito Misael, hermanos. Hermano, vi cómo te llegó el arrepentimiento de Misaelito. Tu rostro reflejó la sinceridad de ese arrepentimiento por el hermanito Misael. Vi tu rostro, lo recuerdo. Aquí estás. Mira tu rostro, cómo estabas triste. Te llegó ese arrepentimiento de Misael. Su confesión te llegó. Querías llorar. Te llegó. Creo que yo también sentí ese arrepentimiento sincero de Misaelito. Mi rostro reflejaba el dolor de ese arrepentimiento. Lo recuerdo bien mi rostro. Sí, hermano, yo vi tu rostro. Muy bien, deliberemos, hermanos. ¿Consideran que es arrepentimiento sincero lo que mostró el hermanito Misaelito? Sí, sí, sí. Muy bien, vamos a informarle. Hermanito Misael, el comité de ancianos, bajo oración y la ayuda del Espíritu Santo, además de seguir las instrucciones que nos da el cuerpo gobernante, hemos decidido censurarte en público, además de ayudarte a recuperar tu salud espiritual. Gracias, Jehová. Gracias, hermanos. Misaelito, en la siguiente reunión anunciaremos tu censura. Por lo pronto te ayudaremos. Recuerda a David, quien bla, 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 bla. El anuncio a la congregación. Ese día, Misael está sentado. Allá lo ves al fondo. Está el padre de la víctima y está la víctima presente. Y así se da el anuncio. Hermanos, antes de cerrar la reunión daremos el siguiente anuncio. El hermano Misael Cruz ha sido censurado. ¡Ops! Al finalizar la reunión, ánimo, mi hermano Misael, ánimo, ánimo. Gracias, mi hermano. Hermanito Misael, tú sabes que Jehová disciplina a quien ama. Gracias, mi hermano, gracias. Mientras tanto, en la sala B, ¿qué pasó, hermanos? ¿Por qué no lo expulsaron? Hermano, Jehová es un Dios de amor. Sí, pero Misael abusó de mi hijo. ¿No les confesó ese delito? Sí, hermano, confesó haber abusado de tu hijo. Y si confesó haber cometido el abuso, ¿por qué lo censuran y no lo expulsan? Mira, el cuerpo de ancianos que hicimos el comité judicial contra Misael, bajo oración y con la ayuda del Espíritu Santo, además de seguir las instrucciones del cuerpo gobernante, vimos un sincero arrepentimiento del hermanito Misael, por lo que decidimos darle ayuda espiritual para que se recupere ante Jehová. ¿Y mi hijo? ¿Y mi hijo que es la víctima? ¿Qué va a pasar con él, hermanos? Mira, hermano, mi hermano, lo puedes llevar a que reciba ayuda psicológica. Además, estás en tu derecho de denunciarlo a la policía. Hijos de su madre, cabrones.
Claro que sé que es mi derecho a denunciarlo a la policía. ¿Y saben qué? Presentaré mi denuncia a la policía e iré a los medios de comunicación. Oh, hermano, eres libre de hacer lo que quieras. Solo recuerda, no manchar la santidad del nombre de Jehová. Vayan, los voy a denunciar a ustedes por encubrir al pederasta. Cuando se quedan solos los ancianos, hermanos, tenemos que estar atentos a lo que vaya a hacer el hermano Martínez. Días después, el padre de la víctima va a los medios de comunicación y en la prensa aparecen estos encabezados. Acusan a predicador de violar a una joven testigo de Jehová en Piedras Negras. Y Martínez lleva a periodistas al Salón del Reino para tratar el caso. Él se siente agredido, enojado, porque en la congregación encubrieron al pederasta, al que abusó de su menor. En una reunión de ancianos, hermano superintendente de circuito y ancianos, Martínez es el responsable de lo que están publicando los medios de comunicación. Hermanos, debemos de actuar de inmediato. Primero, deben organizar un comité judicial para hablar con Martínez. Tienen que hablar con el hermano para tratar de ayudarlo y hacer que recobre el juicio y su salud espiritual. Hermano de circuito, si los periodistas vienen a entrevistarnos para conocer sobre el caso, ¿qué debemos hacer? Muy bien, hermanos. Veamos qué nos ordena el cuerpo gobernante en el libro Pastoreo en el rebaño de Dios. Aquí podemos ver el capítulo 15, preparación para las audiencias judiciales. Si un periodista o un abogado que represente al acusado se comunica con los ancianos, estos no deben dar ninguna información sobre el caso, ni confirmar la existencia de un comité judicial. ¿Notaron? Si llegan los periodistas o un abogado, no den ninguna información y no confirmen que hubo un comité judicial. Lo dice el libro Pastoreo. Hermanos, preparemos el comité judicial y ya sabemos qué hacer por si vienen periodistas a querer información y saber sobre el caso de abuso. Llegan periodistas con los ancianos. Señores, ¿qué pueden decirnos sobre el caso de abuso por el que están siendo acusados ustedes los testigos de Jehová? Disculpe, pero no podemos dar información sobre el tema. Pero, ¿por qué no pueden dar información sobre el caso? Disculpe, pero no podemos dar información sobre el tema. Oiga, se sabe que el supuesto pederasta confesó ante ustedes de haber abusado del menor. Disculpe, pero no podemos dar ninguna información sobre el tema. ¿Quién les ordena no dar información del caso de abuso? Nadie nos ordena. Es decisión personal como ministros de culto. Entonces, ¿nadie les ordena dar información? Nadie nos ordena. Es decisión personal como ministros de culto. ¿Y qué nos puede decir sobre el comité judicial que hicieron contra el pederasta? Disculpe, no hicimos ningún comité judicial. Entonces, ¿confirma que no hacen comités judiciales? Disculpe, no hacemos ningún comité judicial. Hermano, te felicito, estuviste muy bien. Hermano, es gracias a Jehová y a las instrucciones del cuerpo gobernante. Así, mantenemos la santidad del nombre de Jehová. Hermanos, Martínez está detrás de esta denuncia contra la organización. Organicemos el comité judicial contra Martínez. Llamemos a Martínez para que venga el comité judicial contra Martínez.
Hermano Martínez, los ancianos queremos reunirnos contigo en el Salón del Reino. ¿Para qué quieren reunirse conmigo? ¿Van a denunciar a las autoridades al pederasta de Misael? No, hermanito, no es precisamente para tratar ese caso. Entonces, ¿para qué quieren juntarse conmigo? Los ancianos queremos darte ayuda espiritual para que recobres el juicio ante Jehová. Hijos de su puta madre. Respóndeme algo. ¿Es un comité judicial? Ups. Sí, hermanito, es un comité judicial para ayudarte. Hijos de su madre. Correcto. Nos vemos ese día sin falta. El día del comité judicial contra Martínez. Martínez, la reunión es solo contigo. No puede entrar nadie más. Espérame, no es reunión. Es un comité judicial contra mi persona que ustedes organizan. Y cómo hacer juicios privados, y cómo hacer juicios privados es ilegal, ya que está en contra de la Constitución. Por eso traje a mi abogada para que hablen con ella. ¿Cómo ven? ¿Iniciamos el comité judicial? ¿Iniciamos? Ups. Señores, mi cliente me dice que lo van a enjuiciar, así que comencemos. Ups. Permítame. Vamos a platicar nosotros y después nos comunicamos con ustedes. Hermanos, veamos qué nos ordena el cuerpo gobernante en estos casos. Analicemos el libro Pastoreo. Capítulo 15. Preparación para las audiencias judiciales. Si el acusado amenaza con demandar, apartado 18. Si el acusado amenaza con demandar a los ancianos, estos deben suspender el procedimiento y llamar sin demora al Departamento de Asuntos Legales. Entonces, hermanos, tenemos que llamar al Departamento de Asuntos Legales para ver si suspendemos el comité judicial. Hermanos, hablemos al departamento. Dos ancianos llaman al Departamento de Asuntos Legales. Hermanos, ¿nos están denunciando de encubrir el abuso? Hermanos, 1. Suspendan el comité judicial. 2. No den ninguna información a periodistas o abogados. Y 3. Lean la carta para ancianos del 21 de septiembre de 2012, vigente hasta la actualidad. Hermanos, el comité judicial queda suspendido. Se suspende, mis hermanos. Repasemos qué hacer por si viene la policía, hermanos. Si vienen periodistas para pedir información sobre el caso de abuso cometido por Misael. Revisemos. Analicemos la carta que nos envió el cuerpo gobernante para actuar por si llegan las autoridades. Aquí tenemos la carta, hermanos, del 21 de septiembre de 2012. El apartado 4 dice cómo afrontar cuestiones legales. La orden que da la sucursal, no dar ninguna información a nadie. Aquí está, hermanos, el apartado 10. Cuando alguien pide información confidencial, nunca debes revelar información confidencial a nadie. Aunque sea abogados, la policía, detectives, no debemos dar información a nadie. Y al final dice, aunque sean las autoridades quienes soliciten información confidencial, los ancianos no están obligados a contestar ninguna pregunta, hermanos. Entonces, si vienen las autoridades, no contestemos. La orden de la sucursal, derecho a secrecía clerical. Hermanos, recordemos que nosotros somos ministros de culto, por lo que si nos preguntan, tenemos que decirles que es nuestra confesión como secrecía religiosa. No podemos dar información.
La orden de la sucursal, no entregar registros a las autoridades. Hermanos, si llegan y nos piden entregar registros, el apartado dice, nunca entreguen registros, notas, ni ningún otro documento, ni revelen ningún asunto confidencial a nadie, hermanos. La orden de la sucursal, no permitir a las autoridades que registren el salón del reino. Hermanos, aquí el apartado 15 de la carta dice, los ancianos jamás deben dar su consentimiento para que se registre el salón del reino ni ningún otro lugar donde se guarden archivos confidenciales. Proteger la confidencialidad de la congregación es nuestro principio. No dejemos que registren el salón. La ley actúa y el juez dice, investiguen a los testigos de Jehová por encubrir abusos. La policía llega al salón del reino. Hermanos, ya sabemos qué hacer. No pueden ingresar. Es que necesitamos ver documentos que tengan sobre el abuso. No pueden entrar. Necesitan traer un orden, pero no pueden. Y los ancianos no permiten la entrada a la policía. El fin. ¿En qué queda? Veamos. La víctima no recibe ayuda de los testigos de Jehová. No se hace justicia por la secta. Martínez, padre de la víctima, es tratada por los testigos de Jehová como apóstata. Apóstata. Mientras tanto, el pederasta confeso sigue siendo testigo de Jehová. Con el tiempo, comienza a participar en las reuniones, acomodando el micrófono, acompañando a los ancianos a dar ayuda espiritual o incluso participando con los ancianos en algunas actividades pequeñas. ¿Será esto el fin? Amigos, es muy triste esta historia, ¿eh? Muy triste. Un pederasta abusa de un menor. Los ancianos, lo dice el cuerpo gobernante, lo censuran, lo perdonan, sigue siendo testigo de Jehová. No lo denuncian a las autoridades. El padre de familia enojado se va contra ellos. ¿Y qué hacen los ancianos? Le hacen un comité judicial al padre de la víctima y a la víctima también. Amigos, estos casos son frecuentes en la organización Testigos de Jehová. Miles y miles de casos. Por eso tienen tantos problemas hoy en día. Australia, Europa, Estados Unidos, México, América Latina, abusos que son encubiertos por los ancianos. Amigo, hoy no voy a dar un jaque mate. Hoy te voy a pedir de favor que compartas este video. Compártelo para que así de forma sencilla y simple las personas vean que el mismo libro que les da el cuerpo gobernante les ordena encubrir todos los casos de abuso que existen en la congregación. Espero te haya gustado. Espero te haya gustado esta información. No daré jaque mate, simplemente te pido que compartas esta información. Dale like, suscríbete, comenta. Ánimo.